Hola, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a esto que es Pasos Perdidos para comenzar esta semana. Primero que nada, saludando a todos los trabajadores y las trabajadoras parlamentarias en su día y también valorando el trabajo fundamental que hacen para que esta Cámara y la Cámara de Senadores funcione y los diputados y senadores puedan desarrollar su actividad en uno de los tres poderes del Estado. Vamos a estar repasando lo que sucedió hasta recién. Dos comisiones en reuniones. Veíamos hace instantes la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside el diputado que ya estaba concluyendo su mandato, Daniel Goyan, y que estuvieron cerrando un proceso de comisiones informativas sobre inteligencia artificial. Tenían la pretensión, algunos diputados, sobre todo de la oposición, de avanzar en un dictamen para establecer un marco regulatorio de el uso de la inteligencia artificial y, en definitiva, si bien no llegaron a esa situación, porque, bueno, ya termina el año parlamentario, no hay en vistas ninguna sesión próximamente, tampoco hay expectativas de que se pueda aprobar un dictamen en los próximos días en una sesión y darle un poco más de sobrevida luego del recambio parlamentario. Finalmente fue un espacio para poner en común también la mirada de los diputados y las diputadas respecto a este tema de la inteligencia artificial. Vamos a los títulos del día de hoy, lo más importante de la jornada. Comisión de Acción Social y Salud Pública fue invitado el ministro de Salud de la Nación para la reunión de este miércoles 12, que será a las 11:30 de la mañana. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se reunió hoy a partir de las 14 para tratar diferentes proyectos de resolución. Intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios se reunió hoy a partir de las 15 para analizar la situación del sector pesquero y portuario. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero y colega Claudio Mardones. ¿Cómo anda, Claudio? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Amanda Alma. Muy contento de estar aquí. Y un saludo, por supuesto, para todos los trabajadores y trabajadoras del Congreso de la Nación. Trabajadores y trabajadoras legislativos. Que forman parte de la cotidianidad para que funcione uno de los puntos clave de uno de los tres poderes del Estado. Y justo en este momento, transitando un noviembre, donde, como lo veníamos viendo recién, algunos legisladores que empiezan a despedirse. Sí, es verdad. Es las últimas palabras del diputado de Unión por la Patria, Daniel Goyan, en una comisión en la que, bueno, jugó un rol muy importante como titular de ese organismo. Y efectivamente, sus últimas palabras son porque, como nos venía diciendo Amanda Alma en la apertura de Pasos Perdidos, bueno, chances para dictaminar en este momento con la cuenta regresiva de la finalización del periodo parlamentario es un poco difícil, y en ese contexto la pregunta política: ¿cuándo llega primero el tiempo previsto a partir del 10 de diciembre para el arranque de extraordinarias, y en algo que empieza a vislumbrarse ahora? Dos momentos del periodo de extraordinarias, un foco puesto en diciembre, especialmente para el presupuesto 2026. Y el otro capítulo podría ser, al menos hasta este momento, un febrero intenso, quizás enero, pero la certeza está puesta más en febrero, en una ofensiva del oficialismo que algunos llaman el periodo ventana. Y es no solamente darle un cierre al primer presupuesto sancionado por el Congreso para el presidente Javier Milei, sino también acelerar, especialmente entre enero y febrero, el debate de la reforma laboral y la reforma impositiva. Algo había adelantado cuando estuvo por aquí Alejandro Cacaz, el secretario de Desregulación del Ministerio que conduce Sturzenegger. Había dicho que por ahí anticipó, por ahí un poco rápidamente, que para el 15 de diciembre iban a incorporar una nueva ley bases. Están, bueno, analizando los diputados con los que hemos hablado, que se reunieron con el presidente de la Nación y la secretaria general de la Presidencia, ya van adelantando, ¿no?, toda esta cuestión de que por lo menos después del presupuesto, que va a ser a lo que se van a abocar a partir de la jura de los nuevos diputados, que también va a ser los primeros días de diciembre, ¿no? Exactamente. Se ratifican las autoridades y se le toma juramento a los nuevos. Y luego de ese momento, bueno, algo que también el oficialismo no esperaba con claridad la semana pasada, y es contar con un dictamen para el presupuesto 2026, ¿no? Van a tener que volver a tramitar eso, pero ya con una voluntad mayoritaria de los distintos sectores opositores que acompañan al gobierno y
que van a estar también en sus bloques a partir del 10 de diciembre para ir modificando algunos puntos, pero acompañando en general el proyecto. Hay mucha expectativa por parte del oficialismo para que eso suceda y también se conoció en las últimas horas del día viernes la renuncia de Santilli a su banca y hoy la asunción, ¿no? Hoy Como juró, ministro. exactamente, hoy juró como ministro coordinador en un momento particular, porque hoy asumió como ministro coordinador, como el sucesor de Guillermo Francos en la jefatura de gabinete. Bueno, pero lo cierto es que los tejidos de Santilli vienen ya desde la semana pasada. Claro, se reunió con varios gobernadores ya antes de renunciar y ya renunciado, podríamos Totalmente, decir. ya renunciado y ya rosqueando en la comisión de presupuesto en la que formó parte la semana pasada. Especialmente por eso llamaba tanto la atención durante la firma del dictamen. Bueno, está medio como que la mayoría de los argentinos, con dos trabajos. Ahora ya no. Multitasking. Santilli en ese momento estuvo en la comisión de presupuesto hasta que finalmente hubo dictamen. Pero la otra gran pregunta, Amanda Alma, es ¿cuántos bloques habrán a partir del 10 de diciembre y en extraordinarias? ¿Cuál va a ser la geografía de las voluntades políticas que en las dos cámaras del Congreso se plasman en números? Es decir, en una aritmética de mayoría, de minorías, de bloques que empiezan a constituir la primera y la segunda minoría. Muchas versiones, especialmente en el arranque de esta semana, con la composición de los distintos bloques. Un interrogante especialmente sobre lo que puede pasar en el caso del panperonismo, si el bloque de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez va a tener la misma fisonomía, la misma estructura. Parte de esos interrogantes se multiplican después de las reuniones que empiezan a suceder en la Casa Rosada con distintos gobernadores que después del diseño del dictamen del presupuesto 2026 quedan como portadores de un respaldo determinante para el oficialismo. Y ahí es donde también viene otra gran pregunta. ¿Cuál va a ser la relación de distintos gobernadores del peronismo con el Poder Ejecutivo Nacional a través de los dos cables de acero que son las dos cámaras del Congreso de la Nación, con estas minorías y con estas mayorías? ¿Estará a partir del 10 de diciembre o quizás a partir de marzo la misma estructura del bloque de Unión por la Patria que está actualmente? Bueno, esta es una de las grandes preguntas. ¿Por qué? Porque hay otras que ya ha quedado claro que no será ni siquiera la misma composición. No, eso seguro, no va a ser la misma composición porque hay mucho ruido interno, ¿no? Sobre todo en el análisis que está haciendo el peronismo sobre las responsabilidades de la derrota electoral, algo que pasó también en el Senado en su momento, que se fueron reacomodando a lo largo del tiempo, pero hay que decir que, bueno, en el Senado, mientras era mayoría, la primera minoría era un impacto, ¿no? Ahora va a tener una reducción importante en el Senado de la Nación, aunque ya están conformados los tres bloques en un interbloque. Hay que ver qué pasa acá con los movimientos y con la expectativa, porque ahora se empieza a trabajar ya para los próximos 2 años, ¿no? Exactamente. Y hay figuras fuertes que vienen. Figuras muy fuertes que desembarcan y también temas muy importantes que se van a debatir. Y vale preguntarse, ¿cómo va a ser la composición del voto en el recinto de la Cámara de Diputados, especialmente desde la bancada del peronismo, respecto al presupuesto 2026, respecto a la reforma laboral? Todo en un interrogante mayor aún, porque todavía no se conocen los aspectos y la letra chica del proyecto de reforma laboral y tampoco del de reforma impositiva. Pero nuevamente nos encontramos con esta gran pregunta. ¿Hasta dónde harán valer sus negociaciones los propios gobernadores del peronismo en torno a las voluntades de ese mismo espacio del peronismo aquí en la Cámara Baja? Vamos a repasar lo que decimos hace un ratito. El exdiputado y actual ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo hoy jurando y esta es una parte de la ceremonia de asunción de Diego Santilli. Contador Público Nacional Diego César Santilli, jurás por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro del Interior para que el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciera, Dios y la Nación os lo demanden.
El momento de la jura veíamos también a diferentes funcionarios importantes del gobierno, como el ministro de Economía, el canciller, la secretaria general de la presidencia, el ministro de Defensa, la familia de Diego Santilli, y también estuvieron otros personajes que son importantes para la política, para el oficialismo, que van a venir dentro de poco aquí al Congreso con la jura. Estuvo también presente, por ejemplo, Sebastián Pareja, Pilar Ramírez, estuvo también el compañero de bancada de Santilli, Cristian Ritondo, además de el actual intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Algunos nombres que se van escuchando, que van sonando en los pasillos de la Rosada, a ver qué reemplazos va a haber, sobre todo con dos dirigentes importantes como es Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Petri, que vienen para el Congreso. Exactamente, el regreso del mendocino Luis Petri a la Cámara Baja y el regreso al Congreso de Patricia Bullrich, pero en el Senado y como titular del bloque de La Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre. Bueno, todo un interrogante, porque lo hemos dicho, en el caso del Senado también la relación del oficialismo gira en torno a qué es lo que va a suceder con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. De hecho, lo que hemos visto desde la semana pasada son distintos movimientos en la Casa Rosada, con la centralidad de Patricia Bullrich, con la centralidad del titular de la Cámara Baja, Martín Menem, también de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, pero Villarruel, la gran ausente en todo este proceso. Volveremos a verla ahora, antes del 10 de diciembre, cuando sea el momento de la jura de los senadores electos. Eso también tiene que pasar del otro lado de Pasos Perdidos, porque se tiene que configurar la Cámara con el resultado electoral para justamente lo que decía Claudio, debatir el presupuesto. Y quien nos estuvo visitando aquí hace algunos días atrás fue Martín Ardoaín, diputado de la provincia de La Pampa, del bloque PRO, que participó de una de las reuniones que mantuvo el presidente de la Nación, Javier Milei, con el bloque de diputados y de senadores del oficialismo. Bueno, el martes hubo una convocatoria en la Casa Rosada, hubo muchos legisladores de La Libertad, estuvo el PRO, y yo noté un presidente abierto al diálogo como lo noté el domingo 26 de octubre. Cambió la postura, llamó a los gobernadores, habló de convocar a esos legisladores que se habían alejado el último año. Así que creo que hay, y bueno, y se sacó un dictamen de mayoría, muy apretado, pero se logró el dictamen de mayoría, que hacía 2 años que no lo podíamos hacer. Así que están las condiciones y se llama extraordinarias. Así yo creo que en diciembre tenemos que tener presupuesto, pero bueno, hay que consensuarlo, hay que seguir hablando y ojalá terminemos el año con un presupuesto aprobado. Esa es la expectativa que tiene el oficialismo con sus aliados. En este caso, el PRO, planteaba justamente el diputado Ardoaín cuando nos visitó la semana pasada, es que en el PRO en La Pampa hicieron una alianza con el oficialismo de La Libertad Avanza y fue una buena performance, como él destacaba también en ese proceso, pero también se ocupó de dejar en claro que su postura todavía sigue siendo como miembro del PRO, ¿no? Como no solamente integrante de este bloque, sino apostando a reconfigurar o recomponer y reconstruir la presencia del PRO en el territorio. En La Pampa lo apuntaba porque es la provincia que representa como un ejemplo donde se pueden ir articulando sin perder la identidad. No es para menos en este contexto y de hecho algunas señales también las aportó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en la previa también de su presencia en la Casa Rosada para encontrarse con el jefe de gabinete Manuel Adorni y también con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, porque ya antes de ingresar a la Casa Rosada, Jorge Macri recordó que espera que en el texto de presupuesto 2026 esté también el reconocimiento a la controversia que tiene la ciudad de Buenos Aires con la Nación respecto a la distribución de la coparticipación federal y especialmente la controversia judicializada de ese punto de coparticipación que fue quitado, detraído durante la gestión de Alberto Fernández y que forma parte de un proceso de tensión que no significó la devolución de parte de la administración de Javier Milei. Habló de esto también Ardoaín respecto a la importancia de, bueno, ponerse un poco más de acuerdo respecto a la coparticipación. La diferencia más grande es la coparticipación, porque lo planteamos en el presupuesto. Nosotros, a diferencia del resto de los bloques, no queríamos modificar todo el presupuesto y mucho menos generarle déficit, que fue lo que habían las otras propuestas.
Sí. El PRO lo que quería era debatir las deudas que tiene Nación con las provincias y para eso se dice diálogo. Yo fui uno de los que firmé en disidencia y lo que espero en estos días de noviembre que falta y de diciembre es llegar a ese consenso para poder aprobar el presupuesto. En la parte económica y al rumbo del país y cuidar los números y revisar todos los organismos por más que duelan, porque acá llegamos el 10 de diciembre del 23 con algunos prejuicios de que no se podía revisar nada. Vos querías revisar la educación y te acusaban de querer cerrar las universidades. Querías revisar en qué se gastaban los subsidios y decían que la gente más humilde no tuviera para comer. Y en realidad lo que queremos nosotros es que los recursos del Estado se usen bien y lleguen al que lo necesitan. Así que tenemos muchísimas cosas en común y yo creo que con diálogo vamos a llegar a poder acompañar a este gobierno los 2 años que faltan. Ahí estaba, justamente algo que dejó bien en claro el diputado del Bloque PRO, que va a estar bastante diezmado a partir del 10 de diciembre, no solamente porque hubo algunos diputados que representan a Patricia Bullrich que ya fueron yéndose o habilitando su transferencia al bloque oficial de La Libertad Avanza. Algunos todavía están definiendo qué van a hacer dentro del PRO, pero sí, va a ser un bloque mucho más pequeño que el actual. Y por otro lado, también la negociación con el oficialismo para ver si se constituye o no un interbloque. Me parece, Claudio, que cuando lleguemos más al 10 de diciembre, cuando juren por lo menos, si es el 4 o 5 de diciembre, vamos a tener un poquito más claro el panorama de lo que se puede configurar, porque ahora estamos todavía con esa transición entre los que están, los que no están, los que se quedan, los que se pelean. Totalmente. Y en un momento en donde hay negociaciones que no han concluido. Recordemos que la semana pasada también se cristalizaron 2 cambios de bloque. La salida de otra diputada del PRO para la Libertad Avanza y en el caso del Senado, Carmen Álvarez Rivero, senadora nacional por la provincia de Córdoba del PRO, bueno, finalmente pasó a formar parte del bloque de la Libertad Avanza para recibir a Patricia Bullrich como titular del bloque. Ahora, vos decías, Amanda, esperemos al 3 o 4 de diciembre para ver finalmente cómo se van a plasmar estas voluntades y cuál va a ser la arquitectura de cada uno de los bloques. Un dato muy particular es que todos los espacios que formaron parte de Juntos por el Cambio, de lo que fue en otro momento la representación legislativa de Juntos por el Cambio, todos los 3 bloques están sufriendo una drástica reducción. Desde el bloque del PRO hasta los espacios divididos del radicalismo y hasta una presencia muy menor de la coalición cívica cuyo bloque pasa de tener 6 bancas a tener 2. Exactamente. En los títulos estábamos comentando que está prevista por lo menos está la invitación al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en 2 comisiones en este caso. Mañana se está reuniendo a las 11:30 en la Comisión de Acción Social y Salud Pública que preside el diputado de la oposición, Pablo Schedlin, y lo invitaron para hablar de diferentes cuestiones sobre la gestión sanitaria, pero también el jueves fue invitado también a las 11 de la mañana, en este caso en el contexto de la comisión que investiga el fentanilo adulterado. Hace bastante se lo está buscando, invitando al ministro Lugones. Veremos si se logra en alguna de estas 2 comisiones convocar finalmente que se haga presente, porque en poco tiempo ya la comisión investigadora va a tener que dar su informe. En menos de un mes va a tener que estar concluyendo, entre otras cosas, esta trazabilidad de lo que sucedió con más de 100 víctimas por, bueno, la adulteración, el mal estado de una partida de fentanilo que se distribuyó de manera intrahospitalaria. Así que no se da tan seguido, es bastante poco habitual que 2 comisiones inviten al mismo funcionario. Vamos a ver si en algunas de las 2 finalmente Mario Lugones se hace presente. Pero Claudio, nos trajiste para compartir un informe porque muchas veces hablamos de coyuntura, de lo que está pasando, de cómo están los bloques, de cuáles son las tensiones políticas entre los diferentes bloques y entre los diferentes proyectos. Y hay además una serie de iniciativas que pueden por ahí generar algún tipo de unificación en los criterios. Y también hay otro tipo de iniciativas que tienen que ver con la ratificación de convenios que han firmado los ejecutivos nacionales, pero para que se puedan poner en funciones estos acuerdos, tienen que estar ratificados por el Congreso. Y algo así nos vas a traer para el día de hoy. Exactamente, porque ha sido uno de los temas, Amanda, que
empiezan a surgir en la agenda, en el sprint final, podríamos decir, de la agenda de la Cámara de Diputados. Lo mismo pasa en el Senado, pero en este caso, estas placas que vamos a compartir con ustedes, es el tema principal de la reunión que se concretó hoy a partir de las 15:30 de la Comisión de Asuntos Marítimos, Fluviales y Pesqueros. Luego de las 18 vamos a tener la oportunidad de poder seguir en detalle los distintos aspectos de esta comisión. Pero el punto principal fue un convenio internacional, que es el que vamos a repasar con ustedes, el convenio internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio. Mira. Un acuerdo firmado en Kenia, en Nairobi, la capital de Kenia, en el continente africano. Fue adoptado a partir del 18 de mayo de 2007 y entró en vigor el 14 de abril de 2015. Es decir, que desde que comenzó a entrar en vigor han pasado 10 años. Lo decíamos, es la Comisión de Intereses Marítimos, Pesqueros, la que fue el epicentro del análisis de este texto. Hay que decir que no es la primera vez que este trámite se lleva adelante. Sí, tenemos que tener presente que en el caso de la ratificación por parte del Congreso de este convenio internacional, ya hay media sanción del Senado de la Nación. Un expediente que ha llegado aquí a la Cámara de Diputados proveniente de la Cámara Alta con la idea de poder sumar la media sanción que le falta. Vamos rápidamente a la siguiente placa para conocer los detalles de este convenio internacional. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que plantea la letra de este convenio internacional? Cuyo texto, bueno, es uno de los textos principales de la Organización Marítima Internacional, que es la que se encarga de velar por el cumplimiento, pero también por la adhesión y la aplicación de este acuerdo internacional. Lo que plantea es contar con una base jurídica, un estándar internacional en materia jurídica, para que todos los estados tengan recursos legales para remover buques o el resto de restos de naufragios, no solamente en su mar continental, sino más allá de las aguas territoriales. La idea no solamente es que tengan herramientas jurídicas para removerlos, sino también para buscar que sean removidos. Estamos hablando, primero, que los restos de naufragios pueden afectar negativamente la seguridad de vidas, de bienes, también propiedades en el mar y por sobre todas las cosas del medio marino. Vamos a la siguiente placa. Lo que plantea el acuerdo, además, es contar con un estándar básico de definiciones jurídicas uniformes para todos los países que firmen el acuerdo internacional. En este caso, la idea es no solamente contar con una remoción rápida de los restos de naufragio, sino también que pueda ser garantizando el límite más allá del territorio nacional, es decir, de las aguas territoriales. De las 200 millas, por ejemplo. A las aguas internacionales, totalmente. O sea, si se da un naufragio más allá de las costas que de la zona económicamente exclusiva. Totalmente, exactamente. Y poder intervenir en las aguas internacionales. ¿Por qué? Y este es el dato que surge en la siguiente placa, Amanda. Y es que, según estimaciones de la Organización Marítima Internacional, hay más de 1.300 restos de naufragios que todavía no han sido sacados del mar y muchos de ellos están en zonas de aguas internacionales. Y tiene que ver con los costos que eso implica, digo, porque, bueno, y también con la legislación, ¿no? ¿A quién le corresponde hacerse cargo de esos restos como si fuera en un accidente vehicular? Ahí hay un tema. ¿Quiénes son los que tienen los mayores costos? Bueno, los estados ribereños, los estados que tienen costa y que específicamente son los que afrontan las mayores dificultades, especialmente con los restos de naufragios. En el caso específico de lo que plantea este convenio, establece que hay 3 riesgos muy claros para los estados que no lo firmen. En primer lugar, daños sustanciales al medio marino, uno de los puntos que nosotros planteábamos. Altos costos por la retirada de los restos peligrosos y además un problema para la navegación, no solamente para la navegación en superficie, sino también para la navegación submarina. Bueno, esto es uno de los puntos especialmente especificados por la Organización Marítima Internacional, pero también tengamos presente cuáles son las herramientas, cuál es la caja de herramientas que tiene este convenio internacional para los estados firmantes. Y esto lo vemos en la siguiente placa. En primer lugar,
permite cubrir la prevención, mitigación o eliminación de los peligros creados por el objeto perdido en el mar. Además, en este caso, responsabiliza económicamente a los armadores, es decir, a los astilleros y a los fabricantes. Y otro punto, que lo vamos a ver en la siguiente placa. En primer lugar, les exige que contraten un seguro para este tipo de contingencias. Y también les exige que presten una garantía financiera para cubrir los costos de recuperación de los restos de un eventual naufragio. Pero además hay otro punto más, y es que los estados firmantes de este convenio internacional de Nairobi cuentan con un derecho de acción directa contra los aseguradores, especialmente en el caso de que las empresas aseguradoras, que son las que pueden firmar pólizas de este tipo en el marco del convenio internacional de Nairobi, lo incumplan. Es decir, que queda cada uno de los estados firmantes como el garante final para el cumplimiento y el pago de los seguros, y también la posibilidad de accionar para quienes no lo paguen. Bueno, durante la administración del presidente Mauricio Macri hubo un primer intento para que contara con el respaldo del Congreso de la Nación. No prosperó. Este es un segundo intento y este fue el punto principal de la reunión que se concretó hoy a partir de las 15:30 en la Comisión de Asuntos Marítimos, Pesqueros y Fluviales, que preside el diputado santafesino rosarino Gabriel Chumpitaz, del PRO. Ahora en un ratito vamos a estar hablando un poco más en detalle de esta comisión, porque nos va a venir a visitar uno de los integrantes, pero después, a partir de las 18 horas, la vamos a estar transmitiendo porque, bueno, se superponía con la que estábamos emitiendo en vivo. Y me corrijo, ya no del PRO, Gabriel Chumpitaz. Sí, de la Libertad Avanza. Exactamente, Libertad y Progreso es el bloque que constituyó el monobloque. Un monobloque, es verdad. Entonces van a estar en ese interbloque que todavía no está del todo definido, que hablábamos hace un ratito. Esta dinámica de la ratificación de convenios internacionales, lo que tienen en general, una vez que se firman, es que hay un piso mínimo de países que adhieran para que se pueda poner en ejecución, y es un poco también las obligaciones de los estados para poder, en todo caso, efectivamente poner en funciones estos convenios y reclamar, en todo caso, a las empresas, a los astilleros que sean responsables, o a todos estos actores que intervienen en estas circunstancias, porque no solamente afecta la circulación de otros buques para el desarrollo de la industria de la pesca, sino que también afecta, obviamente, a la fauna marina y a lo que tiene que ver también con la limpieza de los océanos, que es uno de los problemas básicos que también tiene el planeta. Así que veremos cuándo cuadra, ¿no? Bueno, porque estos eran los tipos de proyectos que entraban en la última sesión del año, que hace ya como 15 años que no hay última sesión del año, de noviembre, para aprobar estas cosas. Parece que este es uno de los convenios internacionales que empieza a transitar la etapa de repechaje legislativo, en la última etapa del año. Lo decíamos, Aman, ya hubo un primer intento con un mensaje del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, especialmente durante la administración de Mauricio Macri. Esa ratificación no prosperó. Bueno, viene este nuevo intento. No perdamos de vista que hubo una media sanción del Senado. Queda a saber si finalmente, bueno, en esto que vos decías, que con precisión, Amanda, en el arranque de Pasos Perdidos, estamos transitando las últimas semanas de este periodo parlamentario. Ya empiezan a definirse cuáles van a ser los contornos del periodo de extraordinarias, y viene también el examen para saber si estas instancias y estos proyectos que han quedado postergados con el transcurso de todo el año, finalmente cuentan con dictamen para poder llegar a una eventual sesión antes de fin de año. Sí, además pensaba, ¿no? Hay varias señales que ya van mostrando las dificultades que se están planteando para estos últimos 15 días del año parlamentario 2025 se pueda concretar una sesión, ¿no? Hoy la asunción de Diego Santilli indica que no va a reemplazarlo nadie. Exacto. Entonces ya el oficialismo con un diputado menos me parece que va mostrando una señal clara de que no hay posibilidad de avanzar en un proceso de sesión. Algunos de la oposición se entusiasmaban en algún momento de sesionar antes de fin de año, pero es muy poco probable por, obviamente, no solo el resultado electoral que ratificó el triunfo del oficialismo, sino, bueno, todas estas estos cambios que se están dando también de gabinete
que en la jornada del día de hoy también fue marcando nuevas atribuciones a algunos de los funcionarios que acaban de asumir. Patricia Bullrich con mayor injerencia en órganos que antes estaban, organismos que antes estaban en manos del Ministerio del Interior, al igual que la jefatura de gabinete con Adorni, que fue también abarcando más y más áreas de trabajo. Hoy se está dando en este momento una reunión importante también de capacitación a nuevos legisladores. Hay ya una dinámica que se viene construyendo en distintas etapas de distintas presidencias de la Cámara con distintos signos políticos, donde se presta particular atención a los diputados que van ingresando. Hay una reunión del secretario parlamentario con los nuevos ingresantes de La Libertad Avanza para conocer el funcionamiento del Congreso. Aprenda el reglamento. El reglamento, cuándo se usa la palabra, si se puede leer, si no se puede leer. Exactamente. Con un docente de lujo, hay que decirlo, ¿no? Porque el secretario parlamentario, Adrián Pagán, bueno, con una larga experiencia, así que un interlocutor de mucho peso para enseñar y también para responder las preguntas, ¿no? Pero esto, Amanda, viene de la mano con la bolsita que se llevaron de distintos legisladores que estuvieron en la Casa Rosada, especialmente el martes, diputados electos en la Casa Rosada, que se llevaron una Constitución Nacional y también un reglamento y un planteo expreso de las autoridades de la Cámara de aprendan lo más rápido que puedan el reglamento. Exactamente. Ya decía, en otras épocas le daban la carpeta donde se venían a presentar la documentación, a registrar la huella, a sacarse la foto para todos los datos que se incorporan en la página web de la Cámara de Diputados, las diferentes gestiones. Recuerdo que cuando estaba Emilio Monzó como presidente de la Cámara, entregaba una carpetita, no se usaba tanto lo de la bolsita en esa época, pero estaba el reglamento, estaba la Constitución y también, bueno, las configuraciones de las comisiones, algunas otras informaciones sobre lugares del Congreso que son importantes, como información parlamentaria, como mesa de entradas, que permiten desarrollar el mecanismo que en general los jefes de despacho o los trabajadores parlamentarios que hoy tienen su día son los que cumplen esa función. Es importante porque, bueno, han tenido una experiencia durante los 2 primeros años de gestión de Javier Milei con muchos diputados y senadores inexpertos que se chocaron, obviamente, con la trayectoria de diputados y senadores. Tampoco quedan tantos de tanta trayectoria. Algunos que tienen 2, 3 periodos, pero no son tantos, que, bueno, medio con chicana, medio con chiste, los intentaban orientar un poco con la actividad parlamentaria. Pero es importante porque pone en valor el rol del Congreso, ¿no? Que conozcan un poco mejor la forma de desarrollar la política aquí en el Parlamento. Y una definición política también, Amanda, porque esto implica que el oficialismo, especialmente el oficialismo, teniendo en cuenta los desafíos que tiene para diciembre, enero y febrero, bueno, empieza a achicar los márgenes de error y uno de esos tiene que ver con la interpretación y el aprendizaje del reglamento de la Cámara Baja. ¿Dónde se puede encontrar el reglamento de la Cámara Baja? Bueno, congreso.gov.ar, en la página web del Congreso de la Nación, en donde se reúnen las páginas de las 2 cámaras del Congreso. Bueno, ahí están los reglamentos, tanto el reglamento de la Cámara Alta como el reglamento de la Cámara Baja. Con toda esta información nos vamos rápidamente a la primera pausa aquí en Pasos Perdidos y volvemos en instantes. Quería aprovechar este día para mandarle un gran abrazo a todos los trabajadores del Poder Legislativo, de los 5 sectores, desde el Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca, la Imprenta y la DAS. En su día un gran abrazo y gracias por todo lo que hacen. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El
Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos y tenemos la posibilidad de hablar con un diputado de la Nación porque, como les comentamos, hoy, mañana, pasado, va a haber todavía algunas comisiones ya concluyendo, no solamente el año parlamentario, sino también muchos diputados se van despidiendo de la Cámara. Le damos la bienvenida al diputado Atilio Benedetti, que es de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, y le agradecemos el ratito de estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias y un gusto para mí también estar una vez más en este programa. Sí. Bueno, tan bueno para transmitir la actividad de nuestro Congreso. Estuviste hoy en la Comisión de Asuntos Marítimos, Fluviales y Pesqueros. Sí, estuve en la comisión, lamentablemente no hubo quórum, pero bueno, pudimos ahí también hablar sobre algunos temas, el tema de la pesca racional en los ríos. Bueno, allí una diputada de mi provincia hizo el planteo. Vienen trabajando hace varios años, ¿no? Tratando se de viene hacer trabajando, algo. Es difícil cuando se trabaja con un recurso natural renovable encontrar el equilibrio. Y cuando viene algún fenómeno climático, como hace un año que hubo una gran sequía, entonces disminuye el stock ictícola o, o para ser más concreto, de sábalos en nuestra costa entrerriana, fundamentalmente en la zona de Victoria, la ciudad de Victoria, donde viven una cantidad de familias de esta pesca artesanal casi. Son la pesca en barcazas esas, ¿no? Lo hacen en barcazas, lo hacen en canones, en canoas grandes, con redes, y se introducen ahí o se internan en toda esa cantidad de islas, de riachuelos, que se vieron muy afectadas porque tuvimos una bajante al río Paraná, como muy pocas veces habíamos visto. Así que bueno, ese tema estuvimos conversando hoy en la comisión. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede aportar? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que se puede regular ahí o aportar desde el Congreso? Yo creo que hay que hacer, cada provincia tiene su legislación, así que sirve un poco de caja de resonancia al Congreso. Escuchamos a algún diputado de Misiones también, santafesino también, y a mí me parece que hay que, armonizar las legislaciones provinciales para hacer algo sustentable. Esta es la idea.
Ahora, diputado, bueno, nos cuenta que no hubo quórum en la Comisión de Asuntos Marítimos. Nosotros contábamos que uno de los temas que estaban era precisamente un expediente que viene del Senado, que es el Convenio Internacional de Nairobi para los restos de naufragios. Es decir, que parece que vamos camino a que otro año más no haya ninguna ratificación. ¿Cree que va a ser así? Bueno, esto es una lástima. Yo realmente vine, hice también el esfuerzo de llegar a tiempo porque quería firmarlo ese expediente para que avanzara. Bueno, no sé, ojalá que todavía haya alguna chance, pero tenemos pocas. Se está cortando. Sí. Y aprovecho para preguntarle otra cuestión que me parece que es muy importante. Y es analizar desde su punto de vista y desde su experiencia como diputado nacional. No perdemos de vista que, bueno, estamos transitando, corríjame, su tercer paso por la Cámara Baja. En este caso, terminando el mandato de Rogelio Frigerio. Y eso implica una experiencia especial desde su experiencia, valga la redundancia, como productor agropecuario, también como una figura que ha terciado mucho en las discusiones del agro en los últimos años. ¿Qué balance hace este año especialmente? Usted buscó mucho que se avanzara con el RIDA, por ejemplo, entre otros de los puntos. En el medio nos cruzamos con un planteo del Poder Ejecutivo Nacional para retenciones cero en un periodo de ventana muy cortito. ¿Qué balance hace de lo que ha pasado este año? Para hacer una síntesis, ha habido mucho ruido y pocas nueces, para mi gusto. Me hubiera gustado que hubiéramos podido concretar con mayores leyes. Podríamos haber tenido leyes que en realidad den certidumbre al desarrollo productivo, agropecuario, en mi caso, que estuve en esta comisión, que más allá de que hoy pareciera que el país se encamina a explorar otras líneas, digamos, los minerales, los hidrocarburos, etcétera, pero esto no deja de ser una herramienta de desarrollo y sobre todo para toda la pampa húmeda. Así que me hubiera gustado que tuviéramos más concreciones, pero de cualquier manera, yo mi anhelo, antes de iniciar este tercer medio periodo... O sea que son 2 y medio. Sí, yo me preguntaban a qué aspiraba. Yo decía acercar las miradas entre cómo se mira la realidad del país desde la actividad privada y cómo se mira desde la política. Y bueno, en este sentido hice todos mis esfuerzos, todos mis esfuerzos, y creo que se han dado pasos, porque a mí me parece que hay que reconciliar la mirada de la actividad productiva, no solamente con la política, sino que también con la sociedad, porque hay algunas cuestiones antagónicas que nos impiden crecer. Y yo soy un convencido que tenemos un país bendecido por condiciones naturales, pero a su vez tenemos una cantidad de dificultades que han hecho que otros países, como Brasil, como Uruguay, como Paraguay, nos hayan, en estos últimos 20 y pico de años, nos hayan sacado una ventaja considerable en esta oportunidad que ofrece el mundo a la producción de alimentos. Y esto es lamentable, pero en algunos hay hechos, datos concretos. ¿Cuáles en le algunos parece que son temas los principales han déficits? duplicado y triplicado las producciones porque han tenido una clara política de aprovechar esto y de abastecer al mundo. Le preguntaba cuáles le parecían las principales... Los principales déficits, Déficit y digamos, todo en esa eso. comparación regional. Bueno, los principales, primero había todo un mecanismo que tiene que ver con algunas políticas en las cuales había como una idea de vivir con lo nuestro, y en todo caso cuando había alguna dificultad cerrarnos hacia afuera, ¿no? Cerrarnos hacia el exterior, y esto hizo achicar mucho las producciones. Mire, hoy la producción ganadera tiene una oportunidad enorme, pero tenemos los 50 millones de cabezas que teníamos hace 100 años. O sea, No se multiplicaron. en el año 2024 se exportó la misma cantidad de carne vacuna que hace 100 años, ¿no? Entonces digo, entonces no hemos crecido. Si bien la tecnología ha crecido, los procesos productivos han crecido, pero no creció el país con las posibilidades que tenía para hacer de esto una oportunidad. Y una oportunidad porque cada país tiene sus ventajas particulares para poder desarrollarse. Y ni hablar de lo que es el agregado de valor, es decir, la transformación de proteínas vegetales en proteínas animales a través de producir carne de pollo, carne de cerdo. En esto Brasil, pero tomaron políticas públicas que pudieron desarrollar esto y hoy es los principales proveedores del mundo
y nosotros estamos con números estancados. Quería preguntarle también en virtud de esto, ¿cómo ve la cadena productiva justamente? Porque mucho de lo que se habla de la producción agropecuaria es que hay muchos pequeños, medianos productores, pero todo el proceso exportador está concentrado en algunas empresas. De hecho, parte de lo que le preguntaba a mi compañero Claudio, de esa ventana de oportunidad de retención, baja de retenciones, impactó más en las exportadoras que en los productores. ¿Eso se puede organizar? ¿Cómo lo ve? Aliviando los impuestos. Esta última baja de retenciones, Claudio, es decir, fue una necesidad del gobierno de obtener dólares, nada más. Después todo ese otro decorado, de que sirvió, esto es cháchara, nada más, digamos, ¿no? O sea, lo aprovecharon en realidad los pocos productores que aún le quedaban algunos granos, y en todo caso quienes tienen el comercio exterior, los exportadores. Las cerealeras estas. Lo que nosotros precisamos es unas reglas de juego claras y certidumbre en el tiempo. ¿A dónde van a ir estos impuestos? Porque si mañana ocurre lo mismo, que por 2 días y medio bajan las retenciones, bueno, los que estén más despiertos lo van a aprovechar, los que tengan más espalda, pero el resto no. Entonces, sí trabajamos mucho en la comisión para poder tener retenciones por ley. Bueno, no fue posible. Sí trabajamos mucho para tener un régimen para el desarrollo de las inversiones, que se llamaba RIDA, en alguna especie de similitud con el RIGI. Sí. Que el RIGI sí ha blindado a las inversiones por 30 años. Yo lo voté, digamos, para que tengan certidumbre fiscal, económica, etcétera. Ahora, la producción agropecuaria no lo tiene esto, Así que esto de los déficits que quedan, ojalá el nuevo Congreso, las nuevas ideas, la mayor tranquilidad del gobierno, a lo mejor por el resultado de estas elecciones, puedan hacer comprender de qué es necesario que tengamos esta certidumbre. Y en esa cadena productiva hay que ajustar las retenciones y algo más, digo, para que se puedan multiplicar. Es un paquete, claro, porque lo de las retenciones no es solamente por un menor ingreso. O sea, cuando siempre hago el cuento de lo que es la soja, porque era una cosa de una torta, no sé, vamos a decir, de 4 cuartos. Si el gobierno se lleva uno entero, entonces el productor local tiene 3 cuartos para atender las cuestiones de fertilización, las cuestiones de genética, las cuestiones de buenas prácticas. Bueno, todo esto, y como es un commodity, un producto transable internacional, tiene que competir con lo que producen los vecinos, que tienen las 4 cuartos. Nadie le saca, en principio, una porción importante de la torta. Así que, bueno, pero esto además necesita, cualquier actividad productiva, necesita una cuestión fiscal razonable, como decíamos, ¿no? Que no sea confiscatoria, como son las retenciones. Así que también está pesado en lo que refiere a otros impuestos, como es el IVA, como es el impuesto a la ganancia, que tenemos el 35%, valga decirlo, y el RIGI tiene el 25%. Bueno, pero lo que quiero decir están los problemas del financiamiento. Digo, que en este sentido, sí, yo debo reconocer y aceptar y estar, digamos, contento de que luego del resultado electoral parece que se han tranquilizado los mercados financieros y el riesgo país baja, y esto sirve para las actividades productivas, sirve para las provincias también, como la mía, que tienen que invertir en infraestructura, pues si el gobierno nacional no se va a hacer cargo de la infraestructura, alguien tiene que hacerse cargo de la infraestructura. Porque no puede hacer toda la actividad privada. Claro, si a mí me van a dar la concesión de la ruta Victoria-Rosario, es probable que sí. Digo esto porque hay un proceso en marcha allí. Sí, señor. Ahora, sí, hay otras rutas que no. Que conectan con esa, además. Claro, por eso. Entonces, hace falta financiamiento. Y sí, yo avisoro que con esta tranquilidad de la economía, con esta baja del riesgo país, algunas provincias como la mía están mirando ya la posibilidad de obtener un financiamiento a largo plazo para trabajar en infraestructura. Diputado, hablamos del agro, hablamos de su paso por la Cámara.
El radicalismo. Para el bloque ha sido un año complejo. Usted le ha tocado vivir en distintos momentos, 2 momentos de dispersión del bloque del radicalismo y en este momento otra vez, ¿no? Democracia para Siempre, el bloque Unidos, el bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Qué espera para el año que viene? No pierdo de vista, esto se lo pregunto como radical, ¿no? Como correligionario. Exactamente. No ¿Cuál es diputado. su expectativa? ¿Cree que el año que viene habrá un bloque más homogéneo o van a continuar, digamos, estas expresiones de fragmentación del bloque como ha pasado hasta ahora? Yo tengo el anhelo de corazón que pueda reencontrar su rumbo al radicalismo, que no necesita tanto. Hemos pagado demasiado caro, esta es una opinión totalmente mía, por alguna desatención en la dimensión económica de la política pública que ha tenido el radicalismo en algunos periodos, no en las administraciones provinciales, de las que estamos orgullosos, y ni hablar de las administraciones locales, las municipales, ¿no? Pero a mí me parece que hemos pagado demasiado caro y nuestros votantes acompañaron esta opción de que en todo caso el gobierno digo, más allá de toda la espuma, ¿qué le prometió a los ciudadanos? Estabilidad económica, terminar con la inflación. Yo creo que esto es lo que básicamente el electorado argentino o mayoritariamente ha acompañado y fundamentalmente nuestros electores del radicalismo. Así que yo estoy muy entusiasmado y esperanzado y con muchas expectativas de que el radicalismo resuelva incluso algún tema de conducción nacional que, no para culpar a nadie, pero fue desarticulada totalmente. A nosotros nos tocó un periodo de total desarticulación en el manejo del bloque, digo, no el manejo del bloque, en la sincronización que tiene que tener un bloque con la conducción del radicalismo nacional. Y bueno, me parece que esto se va a resolver pronto. Tenemos ahora en el mes de diciembre la oportunidad de elegir una nueva conducción partidaria. Y yo no tengo duda que a quienes les toque van a honrar un partido político que tiene 134 años y que el país, en momentos muy difíciles del país siempre ha estado y va a seguir estando. Y en términos institucionales, preguntarle también por qué hay varios organismos que dependen del Congreso, que no se pueden terminar de definir, un poco también por esto que decía Claudio, porque están dispersos los bloques, porque hay una multiplicidad de bloques, hay mucha tensión también en términos de, por lo menos, dirigencia política, que son los que representan acá. ¿Cómo ve el gobierno? ¿Cómo ve el país en ese sentido? ¿El aporte que puede hacer el radicalismo ahí? Bueno, yo espero a mí me parece que a partir del triunfo, el presidente inauguró otro tono y otro discurso. Bueno, espero que no sea una cuestión de coyuntura nada más, y una mirada, yo diría, más institucional, porque también un reconocimiento al Congreso. Está difícil agraviar a todo el Congreso y después querer tener herramientas para poder avanzar con cambios en el país. Y también está difícil agraviar a los gobernadores y después tener acompañamiento de legisladores. A mí me parece que hay una comprensión del gobierno de esta necesidad y de la mano de esto también, y yo lo he manifestado en cada oportunidad que tengo, está claro que hay que hacer ahorros, pero hay algunas instituciones como la Auditoría General de la Nación que hay que darle vida. Porque también la democracia, además de ser alternancia, es control, es transparencia, y estas instituciones que las tenemos creadas, lo que hay que hacer es darle vida. Así que espero que en esta nueva constitución del Congreso puedan tomar de las primeras medidas de resolver estos temas que necesitan el acuerdo de los legisladores. Una última pregunta vinculada a lo que hablamos del radicalismo. Provincias Unidas, ¿funcionó? A la luz de los resultados, yo diría que a lo mejor fue algo construido a destiempo, digo, para no matar la idea. Yo tengo simpatía por muchos de los dirigentes que formaron parte de ese intento. A mí me parece que era una elección de medio término, donde básicamente, y esto lo debatimos en el radicalismo entrerriano, y tuvimos discusiones fuertes, a grandes rasgos los ciudadanos iban a elegir o volver hacia atrás o, en todo caso, no volver atrás. Me parece que
lo que básicamente votó el electorado es no volver atrás y no hubo lugar para opciones intermedias o para posiciones intermedias. Así que, bueno, esto no quiere decir de que de cara al 2027, que yo adelanto algo también, A ver. ojalá no aparezcamos de nuevo con esta historia de que por economía no tenemos las PASO. Las PASO sirven para ordenar las fuerzas políticas, sirven para canalizar la representatividad, así que espero que la suspendimos por razones económicas. Así es. En este año, está bien, yo voté a favor también, pero me parece que en un recambio de autoridades ejecutivas es una buena herramienta y ojalá que la tengamos disponible también para resolver los posicionamientos políticos. Despidiéndolo y agradeciéndole este ratito aquí, quería pedirle una última pequeña reflexión sobre, más allá de los proyectos que nos contó que que les quedó pendiente, su paso por aquí por el Congreso. ¿Qué análisis hace? Son 2 periodos y medio, son momentos muy distintos cada uno. ¿Qué le parece que es una reflexión sobre esto final? Bueno, la reflexión final siempre es enriquecedor. He conocido a mucha gente trabajadora, muy estudiosa de cada uno de los temas. Yo lamento mucho que la imagen popular general sea por algunos hechos lamentables, sea de frivolidad del Congreso. Yo la verdad que he conocido a muchas personas que valen la pena, que han trabajado mucho más allá del éxito, ¿no?, de las iniciativas. Sí me gustaría que en el futuro pudiera haber un poco más de productividad, como se dice desde la parte privada, en lo que refiere a la sanción de reglas de juego que nos permitan crecer, que nos permitan desarrollarnos, que nos permitan tener un país que pueda expresar el enorme potencial que tiene. Muchísimas gracias, diputado, por venir hoy acá y bueno, por todo el tiempo también dedicado a este Poder Legislativo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima. hasta siempre. Hasta siempre. Él hemos visto a varios diputados, mandato cumplido, que han vuelto al Congreso de la Nación, Claudio, como Así expertos, exacto. incluso como parte de gobiernos provinciales, como Totalmente. referencias, así que la expectativa también para que el diputado Benedetti nos visite prontamente en otro rol o, quien te dice, en las próximas elecciones, nuevamente aquí como diputado nacional. Y ya, bueno, esto que decíamos, una semana que con comisiones que son más bien informativas y la expectativa de ver si hay alguna posibilidad que el ministro Lugones se presente finalmente en el Congreso con la convocatoria de la Comisión de Salud, pero también la Comisión de Fentanilo, que es, también una de las comisiones donde más se espera el informe. La otra comisión investigadora ya cerró. El viernes. Exactamente, cerró el viernes con 2 cuestiones importantes para la Comisión Libra que preside el diputado de la coalición cívica Maximiliano Ferraro. Primero, la presentación de un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia, finalmente como parte de la pulseada entre la comisión investigadora y por ende del Congreso de la Nación, del Poder Legislativo, con el Poder Judicial, finalmente para acceder a información que inicialmente, por ejemplo, el fiscal Eduardo Tayano les iba a proveer y que finalmente no lo hizo. Lo mismo pasa con el juez federal Martínez de Giorgi. Toda una tensión entre 2 poderes del Estado. Y la otra pieza tiene que ver con el contenido del informe final que va a cerrar esta comisión investigadora que, como ya anticipó Ferraro, bueno, tendrá algunas definiciones porque encierra, y esto insisto antes de que concluyamos, la Comisión Investigadora Libra estuvo a un paso del estancamiento total, luego una pulseada durísima entre oficialismo y oposición, pudo revivir y después esta última etapa, con dificultades para las citaciones, con una pulseada durísima con el Poder Judicial y el interrogante, ¿qué dirá el informe final de esta Comisión Investigadora? Gracias, Claudio. El informe va a estar el 18, así que lo vamos a conocer y seguramente lo vamos a estar comentando aquí. Nosotros nos reencontramos el jueves con Claudio Mardones. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, un gusto. Nos volvemos a ver en Pasos Perdidos mañana, 16:30. Se quedan con toda la información aquí en Diputados Televisión.